La Navidad, el Día de las Madres, el Día de los Padres y estos días festivos tienen algo en común, que la familia nos reunimos, confraternizamos, la pasamos bien, hay mucha comida, sobre todo si eres puertorriqueño, hay mucha comida, se disfruta mucho, se canta y sobre todo hay un ambiente de alegría, de ese compartir. Sin embargo, ahora que nos encontramos en esta temporada de invierno y de Navidad específicamente, sucede que son muchos los que están viendo este contenido que quisieran sentirse de esa forma, que en su mente dicen, esto es una temporada de alegría, pero por los procesos que he estado pasando no puedo sentirme como debería estar sintiéndome en esta temporada, porque estoy pasando por el periodo de crisis, por un momento de duelo, por alguien que perdí en este camino. Y hoy precisamente de eso queremos hablar. Hoy queremos hablar acerca de cómo enfrentar el duelo en una temporada festiva. Así que en época festiva, ¿cómo enfrentamos el duelo? Saludos, muchas bendiciones. Mi nombre es José Luis Torres y esto es Legado. Bienvenidos a un nuevo episodio. En esta oportunidad, como dijimos en la introducción, vamos a estar hablando acerca del duelo. Y por supuesto, cuando digo vamos a estar hablando, realmente yo haré más preguntas que comentarios. Y es que no ando solo. Por acá está juntamente conmigo nuestro compañero Charlie Caraballo. Charlie, ¿cómo estás? Saludos, José Luis. Nos encontramos excelentemente bien, agradecido del Señor. Y como siempre te digo, para mí este espacio es un espacio de bendición, no tan solo para los que nos van a escuchar y nos van a ver, sino también para mi vida. Y gracias por tener la bien de confiar este espacio para establecer una conversación, ¿verdad? Y en medio de las preguntas que puedas hacer y el conversatorio que vamos a tener, que sabemos que va a ser de bendición y a todos los que nos van a estar escuchando y viendo, sé que de igual manera les va a ser de mucha ayuda y más en esta época festiva. Definitivamente eres la persona correcta con la que deberíamos hablar este tema. No solamente porque eres una persona siempre dispuesta, según tu disponibilidad, siempre estás muy dispuesto a querer trabajar, colaborar aquí en Legado. Y eres más activo que yo escribiendo artículos para nuestra página legadopr.com, ¿sabes? Ahora mismo los últimos artículos todos los ha escrito Charlie. Hay gente que me escribe, varón, qué poderoso estaba eso que usted escribió. Yo, no, lea bien, que dice autor Charlie Caraballo, no José Luis Torres. No puedo llevarme el crédito de eso, es Charlie quien lo está haciendo. Y muchos de los artículos es Charlie quien lo está haciendo. Aún todavía tengo artículos de Charlie que no se han publicado, más los que estamos escribiendo. Aprovechamos el momento para decir que visite legadopr.com, donde puedes encontrar un sinnúmero de artículos. Ya son muchos los temas que se han estado tocando ahí, que creo que pueden ser de edificación a su vida. Digo que Charlie es la persona correcta, porque quizás, Charlie, no todo el mundo sabe a qué tú te dedicas, fuera de lo que es el ministerio per se, tu trabajo. ¿Qué es lo que tú haces en tu diario? Mira, yo alrededor de ya por 9 años me he dedicado a ser capellán, ¿verdad? Soy capellán y brindar ese cuidado pastoral, más bien cuando hablamos de capellanía, es brindar ese cuidado pastoral, aunque el hecho de hablar de brindar un cuidado pastoral no me hace un pastor. Necesariamente podemos decir que soy un pastor porque soy capellán, pero sí hay un cuidado, y cuando hablamos de esa pastoral es el cuidado que brindamos desde diferentes áreas a personas que sufren, que viven por procesos ¿verdad? De enfermedad. Estamos hablando que yo trabajo con pacientes en etapa terminal, donde hay una expectativa de vida de 6 meses o menos. La ciencia dijo que en 6 meses aproximadamente esta persona que está atravesando por una enfermedad en etapa terminal va a morir. Entonces yo tengo que trabajar con un paciente en ese proceso, pero también tengo que trabajar con una familia que está recibiendo una noticia bien difícil y catastrófica para sus vidas. Una noticia, ¿verdad?, que los lleva a atravesar por un duelo anticipado, que es prácticamente sentir que estoy perdiendo algo cuando aún no lo he perdido. Y obviamente pues necesitamos trabajar unas etapas psicoemocionales que ellos atraviesan para ayudarlos a sobrellevar el proceso que están viviendo como familia. Todo eso lo trabajas desde una perspectiva bíblica. Correcto. Desde una perspectiva bíblica. By the way, queremos hacer ese disclaimer. Todo lo que Charlie va a estar compartiendo con nosotros, todo lo que vamos a estar hablando acá, se va a estar trabajando desde una perspectiva teológica, no psicológica ni nada por el estilo. A final de este mes nosotros hemos coordinado tenemos una cita con un psicólogo donde vamos a estar hablando con él. Lo vamos a estar entrevistando, pero acá ninguno de los dos tiene credenciales para hablar como psicólogo ni abordar esos temas desde ese punto de vista. Más bien todo lo que vamos a estar trabajando lo vamos a estar hablando desde la perspectiva bíblica, ¿no? Lo más
posible. Charlie, es completamente natural cuando llegan estas épocas que mucha gente se sienta triste. Y no sé, tu conocimiento no fue algo que busqué antes, pero imagino yo que los suicidios, que la depresión, tengo que utilizar el término, pero esa angustia profunda y esa tristeza profunda, me imagino que en estas épocas festivas debe ser mucho mayor, ¿no? Correcto, mira. Incluso los estudios psicológicos hablan y expresan que para esta época o estas lo que son las actividades o festividades, ¿verdad? De lo que es Navidad, lo que son los aniversarios, entre otras festividades y momentos cruciales de la vida del ser humano que tengan que ver más bien con fechas, épocas, tiempos, temporadas, son propicias para reactivar el duelo. Ellos le llaman reactivar el duelo, es traer de nuevo al presente el dolor que un día estuviste atravesando, el proceso de duelo que estuviste viviendo. Es como que te llevan de nuevo, prácticamente te hacen revivir el momento inicial por cuando tú atravesaste por el proceso de duelo. Entonces, estas fechas y estas temporadas son bien idóneas para eso, para aflorar los sentimientos de las personas. Son personas que vuelven a recordar los momentos. Vamos a hablar que en Puerto Rico, desde el contexto de nosotros como puertorriqueños, estamos hablando que somos personas muy alegres, correcto, compartimos demasiados en familia, en comunidad, etcétera. Y cuando llegan las Navidades, estamos recordando el momento cuando nos reuníamos con nuestros familiares, cuando compartíamos el plato de comida, etcétera. Pues esos momentos lo que hacen es aflorar una vez más. Y los psicólogos dicen que estas fechas son propicios para, le llaman reactivar el duelo. Cuando nosotros hablamos del duelo, ¿cuándo comienza el duelo? ¿Comienza con el fallecimiento de ese familiar o desde antes ya comienza el duelo? Mira, José Luis, todos los que nos están viendo y escuchando, el duelo comienza no cuando un familiar fallece, aunque de allí podemos conocer lo que se conoce como ya ese duelo en el proceso, ¿verdad? Después de la muerte, pero el duelo comienza desde antes. Para ponerles un poco en contexto, yo que trabajo el área de pacientes en etapa terminal, lo que es hospicio, ¿no? Que nos dedicamos a eso. Obviamente trabajar con pacientes en etapa terminal, hay un duelo que se llama el duelo anticipado, y el duelo anticipado es, como bien dije ahorita, es sentir que estoy perdiendo algo cuando aún no lo he perdido. Estamos hablando de que tenemos unos médicos que nos están diciendo, mira, Charlie, tienes un familiar y lo que hay es una expectativa de 6 meses o menos. Entonces, ¿qué pasa? Que ya de antemano tú estás sintiendo que estás perdiendo algo. No lo has perdido, pero ya de antemano comienzas a sentir ese proceso de duelo. Vamos a otro ejemplo. Yo tengo un familiar con un tipo de condición, está encamado, y tan pronto lo tengo encamado y vemos que hay un curso dentro de su condición de salud, hay un marcado deterioro físico, pues, ¿qué pasa? Yo comienzo automáticamente a sentir que yo estoy perdiendo un ser querido. Pues eso es un tipo de duelo, y el duelo que podemos ver ahí es un duelo anticipado, y el duelo que viene por consiguiente, que es después de la muerte también. Wow. Antes de que nosotros prosigamos con el tema, quiero invitar a la gente a que vaya a legadopr.com, porque hay un artículo que escribiste que precisamente trabaja el tema del duelo. Si mi mente no me es infiel, y aparte de este contenido, cuando termine de ver este contenido, sería bueno que fuera y leyera ese artículo sobre el duelo. Aquí en la descripción voy a dejar el link para que puedan ver o leer ese artículo que nuestro amigo Charlie escribió. Claro, Charlie, nosotros como cristianos, yo supongo, esto soy yo suponiendo y espero no estar equivocado, que nosotros, por tener una esperanza del más allá, de tener una esperanza de una mañana gloriosa, manejar el duelo para una persona de fe puede ser un poco más fácil, y quizás sé que suena insensible decir más fácil, ¿no? Claro. A alguien que es cristiano, que me está viendo y que está diciendo, ay, José Luis, no sabes lo que estás diciendo por lo que yo estoy pasando ahora mismo, que perdí a mi papá, a mi mamá, un hijo, Dios no lo quiera, ¿no? Pero una persona que está pasando por eso, definitivamente una persona que tiene convicciones de fe y que tiene la esperanza de una mañana gloriosa en Cristo Jesús, definitivamente es más viable hacerle frente a ese dolor, ¿no? Mira, José Luis, se supone que sí. Se supone que sí, pero se supone que sí. Pero sí hay casos que, como toda persona y ser humano, atraviesan por momentos de angustia, tienen unos indicadores de crisis de angustia, hay unas crisis existenciales, hay unas crisis de fe. En nuestro caso, como personas creyentes que tenemos una esperanza, vamos a utilizar un término, ¿verdad? Yo utilizo términos dentro de mi área laboral porque sí
me fundamento en lo teológico, pero también utilizo términos que tienen que ver más del aspecto profesional y es hablar de lo trascendental, una esperanza de lo trascendental. Obviamente, como yo no puedo hacer el proselitismo dentro de mi trabajo, Correcto. pues obviamente hay unos términos correctos para trabajar y manejar en esa creencia en lo trascendente, ¿no? En lo trascendente, lo divino, etcétera, eterno. Y cuando miramos eso, hay unas crisis de fe que se dan en estos procesos que obviamente tenemos que manejar y tenemos que trabajar. Por ejemplo, hay personas que te preguntan, ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios le hizo esto a mi ser querido? Y vamos, yo creo que es válido en todo ser humano poder cuestionar, poder preguntar, es válido. Pero se supone que nosotros como creyentes se nos haga, voy a utilizar tu palabra, aunque pareciera sonar un poco insensible, se nos haga mucho más viable, más fácil poder sobrepasar este proceso de duelo. Porque tenemos una esperanza, tenemos una fortaleza, más allá de los grupos de apoyo que podamos tener, tenemos al Señor, tenemos al Espíritu Santo, tenemos personas, ¿verdad?, que deberían y están también para cada uno de nosotros. Pero se supone, en síntesis, se supone que sí. ¿Crees que cuando llega esta temporada, por el hecho de que es la temporada de compartir, más allá de lo que ya nos dijiste, de que nos trae, volvemos a revivir ese recuerdo, se reactiva el duelo, es el término correcto? ¿Crees que también existe una presión de yo tener que parecer feliz en esta época? Hay una presión de yo tener que parecer que estoy metido en la fiesta y no verme como el aguafiesta. ¿Crees que hay una presión de yo crearme una fachada, una apariencia de sonreír, pero que quizás lo que hace es agudizar más el dolor que tengo dentro? Mira, precisamente hablaste de que revisiten el contenido de Legado, ¿verdad? Vayan obviamente a legado.com y puedan ver allí, ¿verdad? Tengo un artículo, escribí sobre eso, sobre ese tema, de cómo muchas veces quieren reprimir nuestro dolor y nuestro duelo. No, por el hecho de ser personas de fe, que tenemos, ¿verdad?, una creencia en Dios, no tenemos como que el derecho de poder pasar y mostrar nuestro dolor, nuestro sufrimiento. Y eso es uno de los grandes errores que muchas personas cometemos con personas cristianas que están pasando por ese momento, porque queremos reprimir su dolor. Y una de las cosas que usted tiene que hacer cuando alguien está pasando por el dolor, permitirle ventilar sus sentimientos y emociones, es validar su dolor y sentimiento. Número uno, nosotros no estamos en los zapatos de esa persona, no estamos viviendo el momento que están viviendo, por ende tenemos que darle ese espacio. Y fíjate, sí, lamentablemente por el hecho de que seamos personas de fe, porque creemos en el Señor nos fortalece, quieren tratar de suprimir nuestro dolor, nuestro duelo, y tenemos que aparentar algo que realmente no estamos sintiendo y viviendo al momento. Sí, y hay una realidad, tenemos que expresarnos y mostrarnos tal cual nosotros nos sentimos. Tenemos una esperanza, tenemos una confianza, pero nosotros creamos espacios para las que personas puedan ventilar su dolor, para que puedan expresar lo que sienten. Así que lamentablemente nos sentimos un poco en esa encerrona, por decirlo de una forma, donde tenemos que aparentar que todo está bien cuando no todo está bien. Y ese es uno de los grandes daños que cometemos, José Luis. Lamentablemente, el suprimir el dolor, el duelo de una persona, lo estamos llevando a una crisis espiritual mayor. Sabes que hay personas que terminan yéndose de las iglesias y tener una perspectiva errónea de Dios por causa de cada uno de nosotros, ¿no? Hace poco tuve una conversación con una pastora que me pidió que le ayudara con algo respecto a un libro que estaba escribiendo. El libro creo que se titula ¿Está permitido llorar o se vale llorar? Es un tema parecido así. Y cuando estaba escribiendo para ese libro, algo sucedió. Estaba viajando, haciendo retrospección, porque yo vengo de una formación muy estricta, nacido, criado en el Evangelio. Y toda mi vida he escuchado expresiones tales como los cánticos que se entonaban antes de: no puede estar triste un corazón que tiene a Cristo, no puede estar triste un corazón que tiene a Dios. Sin embargo, cuando me voy a Mateo 26, encuentro a un Jesús diciendo: mi alma está triste hasta la muerte. Y quizás una traducción más correcta sería: estoy tan triste que siento que muero de tristeza. Y me encuentro a un Jesús diciendo palabras como esa, expresiones como esa, que no solamente nos muestran la humanidad de Jesús, sino que también de alguna forma nos está mostrando que no está mal sentirme triste y que no debo resistirme contra eso, sino que debo primero aceptarlo para poder enfrentarlo correctamente. Y algo que me gusta que Jesús hace en ese momento es que en Mateo capítulo 26, Jesús no solamente, estoy buscándolo aquí mientras estoy hablando,
En ese capítulo 26, Jesús no solamente les dice que está triste, sino que mira lo que dice en el verso 37, dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. La parte que me interesa está en el verso 38, cuando Jesús entonces le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Jesús buscó compañía cuando estaba triste. Y en un momento de angustia y de dolor, Jesús, en vez de aislarse, Jesús lo que hizo fue buscar a aquellos que eran más íntimos de él para abrirle su corazón. En vez de aislarse. Y háblame un poco acerca de la importancia de la compañía en el duelo. Mira, hay algo que se llama lo que es la escucha activa. Nosotros estamos presentes y no necesariamente tenemos que utilizar de palabras para acompañar a alguien. Me gustan las palabras de Brené Brown, decía, es una autora experta en empatía, donde dice, el consuelo más profundo viene de estar con alguien que no intenta arreglar el dolor, sino que se siente o se sienta más bien a sentirlo contigo. O sea, es tan maravilloso porque la Biblia nos exhorta a llorar con los que lloran. Obviamente no necesariamente estás sintiendo lo que alguien está sintiendo, pero hay una empatía, hay una compasión de que yo no estoy pasando por tu proceso, pero yo te acompaño en tu proceso. Obviamente eso habla de empatía y eso habla obviamente de compasión. Y yo creo que es importante la escucha activa, el ministerio presente, ¿verdad? Nosotros lo que llamamos el ministerio de presencia es cuando nosotros podemos estar con una persona y hacer esas escuchas activas donde somos tardos para hablar en cierto modo, tardos para hablar, escuchamos más para las personas en ese proceso. Y yo creo que es importante brindar ese acompañamiento donde sabemos que obviamente el sufrimiento es parte de nuestra vida. El sufrimiento es parte. Jesús, prácticamente cuando Lázaro muere, su amigo llega al lugar, están sus amigas, vamos a decir, está Marta y María. Él se conmueve, Jesús llora. Él se conmueve ante el dolor, ante la realidad de que su amigo ha muerto también. Vamos allá, si quizás se sintió un poquito dolido porque sus amigas ni tan siquiera creyeron en lo que él podía hacer, pero vamos a mirar el asunto de que su amigo murió y hay un dolor presente, ¿no? Así que nosotros tenemos que ser conscientes y validar los sentimientos de las personas, José Luis. Y esa es una de las grandes problemáticas, que no queremos validar el dolor de los demás. Y la gente sufre como todo ser humano sufre. Y yo creo que es importante, el acompañamiento nos ayuda a estar presente con las personas, validar sus sentimientos, validar su dolor, su sufrimiento y acompañarles. Nosotros no vamos a arreglar nada necesariamente. Hay expertos que se dedican a trabajar estos asuntos, pero nosotros, si no tenemos las herramientas desde el área expertise que podemos ayudarles, no vamos con el fin de arreglar algo, vamos con el fin de acompañarles en el proceso de estar con ellos. Pero ¿cómo se ayuda a una persona que se encierra en sí mismo, que no quiere hablar, no quiere ventilar, que a diferencia de Jesús que buscó compañía, una persona que se encierra? Te pongo un ejemplo, está lejos de esto, pero me da apertura para que podamos aterrizar ahí. Mi niña mayor sale de la escuela y yo siempre le pregunto, ¿y cómo te fue en la escuela? Y ella siempre me dice, bien, y se acabó. Y yo digo, ¿y qué hiciste? Nada. Estudiar y jugar, pero no hay detalle. Yo lo que quiero es indagar, necesito detalles, necesito que ella me hable. Y hace un tiempo estaba viendo a un profesional en niños. Este hombre es psicólogo y su expertise está precisamente en la infancia. Y él estaba enseñando acerca de qué pregunta hacerle, y es que funciona al 100%, porque yo noté un cambio radical. Él dijo, en vez de preguntarle a tu niño, ¿cómo te fue hoy en la escuela? Él dijo, pregúntale, ¿hoy te reíste? Sí. Y el nene o la niña comienza a responderte. En el caso de mi niña, me lo dice, mi niña mayor. Y Alana comienza a decirme, sí, hoy me reí. ¿De qué te reíste o con quién te reíste? Y ella comienza a contarme, ¿hoy peleaste? Sí, ¿con quién te molestaste? ¿Qué pasó? Es que había pasado esto, me quitaron un juguete. Ok. ¿Y qué fue lo más que te gustó hoy de lo que la maestra enseñó? Y ese tipo de preguntas me dan, de alguna forma me abren camino para yo poder entrar, indagar un poquito más en cómo fue su día. Cuando somos nosotros los acompañantes de alguien que está en duelo, porque claro, nosotros, la mayoría de los ministros, nos ponen un tema y más o menos sabemos qué decir. Nos dicen, José Luis, para que prediques de emergencia, que el predicador no llegó, y más o menos sabemos qué decir.
Pero cuando nos dicen alguien falleció, nos quedamos sin palabras. Nos quedamos sin palabras. ¿Cuál es la forma de trabajar con una persona que está encerrada? ¿Qué pregunta hacemos? ¿Qué cosa hacemos? ¿Cómo debe ser ese acompañamiento? Mira, cuando hablas me colocas el ejemplo de la niña, hay algo que yo le llamo el darle la vuelta a la montaña para llegar al punto donde yo quiero llegar. Y a veces nos va a tomar más tiempo, ¿verdad? Llegar donde queremos llegar, porque tenemos que trazar otra ruta que es mucho más extensa para poder entonces obtener la información que yo deseo que me la deje al momento. Eso me pasó con un niño de 10 años. Yo tuve en el escenario de hospicio, tuve un niño de 10 años, un niño que murió, ¿verdad? Por una condición de etapa terminal, un tumor cerebral. Fue mi paciente y cuando me dan la noticia, pues yo me quedé frisado porque yo dije, bueno, yo he enseñado cómo trabajar estos casos de niños con madres que tienen un hijo en un proceso terminal. Yo tengo pacientes de 100 años, 80, 50, 40 años, quizás lo más joven, pero 106 años. Y el niño San Yus él le dijo allá cuando él está en San Yus, lo envían a Puerto Rico porque el niño le dice 10 años, le dice, yo quiero morir en casa. Pero el niño le cerró las puertas a su psicóloga, le cerró su corazón también a su madre. Cuando llega a Puerto Rico, la relación de madre e hijo no era la mejor. Una joven de 34 años, su único hijo. Y quien es el papá del nene no es su papá. Entonces, ¿qué pasa? Que en esta ocasión, yo ir donde el niño a decirle, mira, vamos a hablar, ser un poco directo, con preguntas bien directas para que él me abra su corazón, para poder trabajar y manejar y prepararlo para el proceso de muerte. Yo no lo voy a preparar para que él se sane, yo voy a prepararlo para la muerte. Entonces, ¿qué pasa? Que el niño, yo comencé a identificar cosas que al niño le gustaba. Estoy hablando desde el contexto de un niño de 10 años. El niño le gustaba jugar baloncesto, el niño le gustaba jugar videojuegos. Yo identifiqué que le gustaba un jacket y yo le compré uno del jacket preferido, de la marca preferida de él. Yo jugué baloncesto con el último juego, lo jugó conmigo. Me senté a ver, yo pasaba horas en la casa viendo al niño ignorarme, viendo videojuegos, jugando videojuegos, etcétera. Hasta que en un momento dado, ya él se cansó de todo lo que estaba haciendo y me prestó atención y se sentó conmigo. Y comencé a hacerle preguntas. Yo pasaba tiempo donde el niño no me decía nada, hacerle preguntas de cómo llega a Puerto Rico, porque él me contaba que allá lo llevaban al juego de baloncesto y hablamos de baloncesto hasta que comienza a decirme, yo un día le dije a ellos allá en Estados Unidos, yo sé lo que yo tengo, yo sé que yo voy a morir, y yo les dije que yo quiero morir en Puerto Rico. El niño no le habla a su mamá, no le habla a su psicóloga, pero comenzó a abrirse con el capellán. Yo creo que comencé a ver otros factores donde, como bien tú decías, en el caso de la niña, entraste por otro lugar para ir al punto. Yo comencé a identificar áreas que yo podía entrarle al niño. Él terminó abriéndose al punto de que pudo afirmar su fe con el Señor. Una de las palabras que utilizamos, afirmar su fe en el Señor. Y él, junto con su madre, tomado de mano su perrito. Ya después de ahí, él entró en una crisis de convulsión y comenzó a morir. Ahora bien, cuando yo voy a una casa y me dicen, Charlie, ha muerto un paciente, los familiares creen que llegas a la casa. Yo llego a la casa, la paz del Señor. Hay momentos donde ni tengo que mencionar al Señor, ¿verdad? Porque hay personas que tienen unas crisis de fe que comienzan a escuchar a Dios y comienzas con las crisis, las preguntas, etcétera. Yo no necesariamente voy de entrada, que Dios te bendiga, que la paz de Dios, que el Señor te va a fortalecer, que el Señor está contigo. Yo hago silencio y le permito y brindo el espacio a las familias para que me den el paso. Cuando yo veo que ellos me están mirando, que todos los ojos están puestos en el capellán porque están esperando que va a decir el capellán. Ahí yo comienzo a reunirme con ellos, comienzo a escuchar, ¿verdad? Acuérdate que estos son procesos, José Luis, que no se trabajan de la noche a la mañana. Podemos hablar desde el proceso de la pérdida reciente hasta cómo eventualmente yo hago actos de presencia, yo los escucho, si me permiten orar, yo oro y eventualmente vamos poco a poco, ¿verdad? Identificando varios elementos donde yo pueda permitir que ellos ventilen sus sentimientos. Hay personas que se encierran y yo, una de las cosas que hago como profesional, yo aconsejo y le doy unos consejos. No necesariamente trabajar el asunto directo. Es que una de las cosas que yo aconsejo es importante que en este proceso se vale llorar. Se vale que muchas veces no tengas deseos de salir a ningún lado, atravesar el luto como tú quieras atravesarlo, pero es importante que no te me encierres. Y yo hablo con familiares, están cerrados, yo hablo con familiares, vélalo. Si pasan tantos días encerrados, tienes que estar pendiente, dale el espacio, pero tienes que estar pendiente. Si hay que buscar otros profesionales que nos brinden ayuda, pero lo importante es estar con ellos, es escucharlos. No siempre vamos a tener las respuestas para ellos, pero yo creo que es importante los espacios, la escucha activa, permitir que en algún momento ellos puedan expresar algo, decir algo. Yo le digo,
Si sientes decir algo, di lo que tú quieras. ¿Qué tú expresas? ¿Qué tú sientes? Si no me quieres decir nada, busca algo donde escribir y desahogarte. Siempre se busca un mecanismo para que la gente pueda expresar sus sentimientos. Particularmente yo no estoy en contra de la psicología. Hay muchos cristianos que en efecto sí lo están y dicen que no tenemos necesidad de psicólogos. En mi caso, evidentemente no estoy en contra porque pronto vamos a tener incluso a uno acá en el podcast. Lo que yo sí creo es que la palabra de Dios es suficiente para trabajar en cada o abordar cada una de las temáticas que pueda afectar nuestra vida. Cada asunto que pueda afectarnos de una u otra manera, la Biblia trabaja esa temática. Y por ejemplo, en el caso del duelo, podemos ver que Jesús quizás ya estaba en un duelo por lo que habría de acontecerle, por saber lo que habría de acontecerle. Eso era lo que estaba pasando con Jesús cuando entra al huerto de Getsemaní. Y aunque nosotros creemos, ¿verdad? En el caso mío particular, debo insistir, no estoy en contra de la psicología. Antes de que existieran los psicólogos, ¿con qué manejaba la iglesia, el cristiano? ¿Con qué se manejaba? Bueno, con la palabra del Señor. Entonces yo tengo que ir a la palabra del Señor y encontrarme con cómo los hombres de Dios, y en el caso específico de Jesús, se manejó ante una tristeza profunda, ante un duelo, ante una crisis emocional o el nombre que le podamos poner que según la circunstancia. Y lo primero que nosotros podemos ver es un Jesús, por supuesto, que abre su corazón. Número 2, es un Jesús que abre el corazón ante la gente correcta. No abrió el corazón frente a los 8 que andaban con él. Eran 11. El número 2 estaba buscando a los soldados romanos para entregarlo. Él no abre el corazón frente a aquellos 8. Él abre el corazón ante los otros 3 que eran sus más íntimos. Y lo tercero que vemos es que Jesús les pide que oren con él, que lo acompañen en ese momento. Y algo que a mí me encanta de la Biblia es que la Biblia aborda temáticas como esta. Cuando Pablo escribe la segunda carta a los Corintios, en el capítulo 1, los versos 3 al 5, Pablo dice lo siguiente: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo, nuestra consolación. Y cuando estaba leyendo acerca de estos textos bíblicos, me encuentro con un comentario en Enduring Word de David Guzik que dice lo siguiente, y él dice que la palabra o la expresión toda consolación en este pasaje proviene de esa palabra antigua griega que es paraklesis. Y él dice que la idea detrás de esa palabra consolación en el Nuevo Testamento es algo más que la simple compasión que reconforta. Él dice, es algo más, es dar fuerza, es ayudar. Y la idea de esa palabra o la idea detrás de esa palabra, hay una palabra en latín que también la comunica perfectamente, esa palabra latina fortis, que significa valiente. Ahora, cuando nosotros hablamos de esa valentía, concluyendo con las palabras de David Guzik, aplicándolo a lo que es la consolación que el apóstol Pablo está hablando a una iglesia en un contexto de tribulación, cuando nosotros complementamos todo esto, cuán necesaria es la valentía para nosotros decidir hacerle frente a esa circunstancia, porque creo que todo comienza con una decisión. Es como el perdonar, ¿no? Es como sanar la herida. No, es que la herida me duele mucho. Sí, no puedo perdonar. Hasta que no sane, no perdono. Y la verdad es que es al revés. Hasta que no decidas perdonar, no vas a poder sanar. Entonces, Pablo de lo que está hablando es precisamente de ese consuelo que nos da el Señor, que basado en lo que nos está explicando David Guzik, precisamente en esa palabra paraklesis, Dios de lo que nos está hablando es acerca de esa fuerza, esa ayuda que es una asistencia del Espíritu en medio de la aflicción, para que nosotros valientemente le podamos hacer frente a ese momento de angustia, de duelo o de crisis emocional. Entonces, cuán importante es esa valentía, ese atrevimiento de hacerle frente, no negar el proceso, no esconderme del proceso, sino decidir hacerle frente al duelo. Mira,
Hay una expresión bien importante y clave acá. El duelo que nos enfrenta es duelo que obviamente no podemos sanar, no podemos enfrentar, subsanar, etcétera. Y es bien importante la valentía en ese proceso, como bien dice, reconociendo la realidad por la cual estamos viviendo, pero de igual manera entender que tenemos que enfrentarlo, porque es parte del proceso. El duelo no es un asunto que es negativo para el ser humano, simplemente el duelo está presente porque hay una situación que hay que manejar, hay un proceso por el cual estamos atravesando y el duelo es como la plataforma para que tú enfrentes la pérdida que estás viviendo. El proceso duro que atraviesas, el duelo te dice, entra, este es el camino que tienes que atravesar para poder subsanar lo que has perdido en algún momento, para que entiendas que la vida continúa y puedas seguir hacia adelante. Y la valentía es como yo siempre he dicho, valiente no es aquel que no tiene miedo, sino que valiente es aquel que a pesar de los miedos sobrepasa los obstáculos. Nosotros vamos a atravesar por miedo. Bien le decían, José, sé valiente y esfuérzate y sé valiente, ¿sabes? Hay una realidad en nuestras vidas de que necesitamos esa valentía, y valentía que viene no es un asunto que tiene que ver con que yo puedo, soy valiente porque humanamente tengo la fortaleza para decir que yo puedo. La valentía allí habla de que el Señor te fortalece para que tú puedas hacerle frente a los momentos más oscuros de tu vida. Valentía que obviamente no viene de nuestra fortaleza humana, sino es una fortaleza y una valentía que viene a raíz del mismo Señor, del mismo Espíritu Santo, de quien nos consuela, por cuanto Pablo decía, somos consolados para consolar a otros. Yo creo que muchos nos hemos preguntado, quizás se han preguntado, ¿cómo es posible que yo, necesitando consuelo, puedo consolar a otros? Yo siempre he respondido de esta manera. La única forma que tú puedes consolar a otros cuando tú necesitas consuelo es porque has entendido que el Espíritu Santo te consuela y te da la fortaleza para poder abrazar a otros en momentos en el cual tú también necesitas un abrazo. Definitivamente, de hecho, el verso 6 de 2 Corintios capítulo 1, Pablo dice en el verso 6, pero si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consolados es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos, y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como soy compañero en las aflicciones, también lo soy en la consolación. Hablemos de la iglesia específicamente, el equipo pastoral. Lamentablemente es muy alto el porcentaje de las iglesias que yo hace poco estaba, perdón, en verdad que esté divariando un poco, pero es que hace poco estaba compartiendo una conferencia de liderazgo en una iglesia, creo que estaba, no sé si era por Milwaukee o... No era en Milwaukee, perdóname. Estaba dando una conferencia en el último lugar donde estuve el fin de semana pasado, perdóname, que no recuerdo el lugar. Pero estando en ese lugar donde estaba dando la conferencia de liderazgo, le estaba comentando a los hermanos lo siguiente. La mayoría de las iglesias ven las mega iglesias como un norte a seguir, algo a que apuntar. Y las mega iglesias no representan la realidad de la iglesia. ¿Por qué? Porque las mega iglesias son menos del 1% de las iglesias en el mundo. Si las mega iglesias son menos del 1% de las iglesias en el mundo, significa que el cuerpo de Cristo en el mundo se compone de comunidades de fe de 100, 200 miembros, 60 miembros, con pastores humildes en campo, gente preparada, gente capacitada, pero gente también que no ha tenido acceso a la educación y que están dando lo mejor de sí para ayudar a restaurar matrimonios, restaurar familias. Ahora bien, más allá de esas pequeñas congregaciones en lugares remotos que no tienen acceso a la formación, lugares como Puerto Rico, donde sí tenemos acceso a la información, donde es más fácil eso, cuán importante es que los pastores preparen equipos, preparen personas que estén, valga la redundancia, no preparados para hacerle frente a estas situaciones, hacerle frente a estos momentos de crisis. Nosotros decimos, no, el pastor debe estar preparado. Sí, pero el pastor no puede estar presente en todo momento. Claro. So, debe haber un equipo de personas, deben haber mínimo 3, 4 personas que se certifiquen en algo, que agarren conferencia, que se preparen en esto, no profundamente, pero sí lo suficiente como para desde una perspectiva teológica, ministrar la consolación de la que nos habla el apóstol Pablo, pero entendiendo el asunto desde un aspecto emocional y si acaso clínico. Correcto. Poder entenderlo. Mira, es sumamente importante. Yo creo que el desconocimiento nos lleva a cometer varios errores, entre ellos minimizar el dolor con frases como que ya está en un lugar mejor, por ejemplo.
apresurar el proceso del duelo con expectativa poco realista, ignorar a los dolientes en la temporada festiva. Y bien dice la Escritura, ¿verdad? Dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creéis también en mí. Yo creo que es importante porque en ese proceso donde nosotros andamos como que divagando en ese proceso de dolor y demás, y yo decía, Señor, tenemos que enfocarnos en ti, confiar en lo que Dios hace. Yo creo que nosotros, cada uno de nosotros, debemos prepararnos en esa área, porque si no nosotros nos preparamos, lamentablemente vamos a cometer grandes errores que van a hacer que en vez de las personas puedan entrar en un proceso de sanación, podamos llevarlo a que la crisis comience a aumentar más. Bien importante, porque hay cosas que debemos decir, hay cosas que no debemos decir. Por ejemplo, ya le dije una como que ya está en un mejor lugar o el Señor lo quería. Hay comentarios, por ejemplo, bien fuera de lugar, bien insensibles, donde es que el Señor, por ejemplo, lo hemos escuchado, sinceramente, no en todos los lugares lo vas a escuchar, pero hay personas que han dicho, no, es que el Señor quería, en caso de un niño, el Señor necesitaba un ángel más en el cielo. Es que eres joven, puedes tener quizás otro hijo, puedes dar a luz porque eres joven. Yo creo que hay que respetar esos procesos y para eso tenemos que aprender, tenemos que crecer, tenemos que conocer, prepararnos, como bien dices, del marco teológico, pero también conocer qué cosas nosotros podemos o herramientas podemos tener para trabajar a otra área que también van a ser de complemento para ayudarles en ese proceso. Mostrar a Jesús como un siervo sufriente es una perspectiva correcta que puede utilizar el ministro para consolar al que está pasando por un momento de duelo. Yo creo que sí, porque cuando nosotros miramos el nacimiento de Jesús, estamos viendo que Dios se encarna y Él nos acompaña en el proceso. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios está muy consciente de lo que nosotros estamos atravesando. Me gusta algo que dice Dietrich Bonhoeffer y dice, solo el Dios que sufrió puede ayudar. Solo el Dios que sufrió puede ayudar. Si hay alguien que conoce tu dolor, se llama Cristo. Si hay alguien que sabe por lo que estás pasando y cómo puedes enfrentarlo, y el quien pueda ayudarte, porque Él habla no desde una óptica de que yo estoy viendo que alguien está atravesando algo, sino que Él es el vivo ejemplo de alguien que pasó por un momento difícil. Cuando miramos, José Luis y todos los que nos están viendo y escuchando, cuando miramos Isaías 53, verso 5, dice que el castigo de vuestra paz fue sobre Él. Pero mira la semántica de este verso. Cuando hablamos de la semántica, estamos cogiendo el contexto cultural histórico, lo que el autor quiso decir en ese momento y traerlo de manera contemporánea al presente. Siempre va a haber un poquito más de contenido porque la semántica hace que abunden más un poco más. Dice así: Él sufrió en lugar nuestro por las veces que fallamos y nos rebelamos. Soportó el peso de nuestras culpas y maldades. Su dolor trajo paz a nuestras vidas y sus heridas nos dieron una restauración completa. Extraordinario. Entonces, cuando nosotros miramos a Jesús como el siervo sufriente, hay alguien que te acompaña, hay alguien que está contigo en todo tiempo y en todo momento. Que te entiende. Sufrió y cuando Él nace, se encarna, Dios encarnado, Dios en el pesebre, nace, crece, etcétera. Dice, Él es el que nos acompaña en el sufrimiento. Él sabe lo que estás viviendo. Jesús valida el dolor de cada uno de nosotros. Jesús se conmueve ante el dolor. Lo hizo con Marta y María. También lloró porque Él siente y se conmueve ante los procesos difíciles. Porque no tan solo ellas están pasando por un proceso de duelo. Él también atravesó por el proceso de duelo. No tan solo por Juan el Bautista, sino que Él también está viendo un amigo que ha muerto. Y entre otras cosas más. Así que presentar a Cristo como aquel que nos acompaña en el medio del dolor es algo hermoso. Es algo hermoso, más allá de lo que Él hizo, sino aquel que está presente, que camina con nosotros, que nos acompaña en el dolor. Y sobre todo, que si hay alguien que pueda ayudarte, es el Dios que sufrió. Definitivamente. Charlie, yo creo que hay virtudes que funcionan en coordinación con otras virtudes. A ver, hay virtudes que únicamente funcionan cuando están conectadas a otras virtudes. Es decir, si yo tengo ciertas virtudes desconectadas de otras virtudes, puede que se convierta eso que es una virtud en un problema. Me doy a entender ahora. Si la transparencia o el ser honesto, la honestidad, yo lo considero una virtud. Y a mí me gustaría estar rodeado de gente que sea honesta. Ahora, si uno es honesto, lo cual es una virtud, pero no es empático, se convierte en una persona imprudente.
porque dice las cosas de forma insensible, donde no las tiene que decir, cuando no las tiene que decir, como no las tiene que decir. Y aunque bien es cierto que la honestidad es una virtud, si no eres empático, esa honestidad te puede llevar a ser una persona muy imprudente, una persona muy insensible, a decir cosas que, aunque son verdades, debemos comprender que la verdad no se vomita, la verdad se comunica eficientemente. Y hay gente que dice, no, porque yo soy así, yo digo la verdad. No, está bien, te aplaudo que seas honesto. El problema es que no eres empático. Y si no eres empático, no vas a caer bien porque eres imprudente, porque la verdad hay que saber comunicarla. Ahora bien, yo creo que la empatía, yo no digo que el mundo esté perdiendo virtudes, yo digo que sí hay virtudes que cada vez estén... es más difícil acceder a ellas de alguna forma. Por ejemplo, la empatía se ha embotado en nosotros. Y yo creo que gran parte de culpabilidad la tienen las redes sociales. Y es por la siguiente razón. Yo creo que cada vez el ser humano es menos empático porque tenemos más acceso al sufrimiento, pero el sufrimiento que yo estoy viendo viene acompañado de un meme también. Entonces, si yo estoy viendo un anuncio del Hospital St. Jude en la Florida, pero luego me sale un meme, yo no tengo ni tiempo de llegar a empatizar profundamente cuando ya me estoy riendo porque mi mente se está ocupando en algo que está segregando en mí serotonina, dopamina y por ahí para abajo. Pues obviamente es muy difícil empatizar con el sufrimiento. Ahora a eso súmale una generación que vive jugando videojuegos de asesinato, donde de alguna forma u otra se va creando un callo emocional a escenas o fotografías, a cosas muy gráficas, a cuadros muy gráficos de dolor, de sufrimiento. Creo que la empatía, hay un cóctel de cosas que ha hecho que seamos menos empáticos en este tiempo. Quiero que me hables un poco acerca de la importancia de la empatía. Hace un rato decías acerca de que es muy importante de que en la fiesta no nos olvidemos del que está pasando por el duelo. Y es interesante porque precisamente Jesús está pasando por el duelo en la fiesta más importante de Israel. Estamos en el contexto de la Pascua. Y en el contexto de la Pascua, Él está entristecido, angustiado, y Él dice, mi alma está triste hasta la muerte. Es muy fascinante porque, claro, estamos celebrando nuestra libertad de Egipto. Es nuestra fiesta principal. Y aquí tenemos un aguafiesta que está atribulado y no sabemos por qué. El único que sabe el por qué es verdaderamente Él, porque es verdaderamente Dios y es verdaderamente hombre. Entonces, podemos ver a un Pedro, a un Jacobo, a un Juan que se quedan ahí, pero se quedaron dormidos. Pero es importante, no es porque no eran empáticos, es que la Biblia dice que estaban cargados de sueño, estaban verdaderamente cansados estos muchachos. Así que ellos están ahí con Jesús por lo menos. Se quedan dormidos, pero están ahí con Jesús. Jesús les reclama a Pedro, ni una hora pudiste velar conmigo. Claro, hay que entender la frustración de Jesús. Está pasando por un momento de angustia, está pasando por un momento de dolor y le está haciendo un reclamo a Pedro. En la fiesta, cuán importante no olvidarnos del que está padeciendo. Qué bueno que nosotros la podamos, empatía, claro, by the way. Claro, qué bueno que nosotros podamos tocar este tema en este tiempo. Precisamente por eso, porque muchos de los que van a estar viendo el contenido y escuchándolo a través de las diferentes plataformas pueden caer en sí una vez más de que vamos a tener familiares feligreses que quizás no te llegue al servicio por alguna razón, y muchos de eso es porque deciden encerrarse en su casa para atravesar este proceso de festividad no porque no quieran llegar a la iglesia, simplemente porque esto es un momento difícil y ahí es donde nosotros reconocemos que hay una gran necesidad dentro de las personas y tenemos que llamarles, acompañarles, estar presente. Hablabas algo y yo creo que las redes sociales han permitido la insensibilidad, ¿verdad? Insensibilizarnos del dolor. Yo creo que también normalizar el dolor, el sufrimiento, las situaciones que estamos viviendo constantemente. No nos podemos detener para poder decir, caramba, qué difícil lo que está viviendo esta persona. Que simplemente todo está corriendo tan rápido, aunque es una percepción psicológica. El tiempo sigue teniendo 24 horas, pero hay factores que interfieren en cómo podemos ver el tiempo. Se detiene, va más lento, va mucho más rápido, etcétera. Dicen que una hora de dolor es tan larga como un día de felicidad. Así mismo es. Yo estaba leyendo algo sobre eso y
Me traíste a memoria un libro que estaba maravilloso. Lo tengo allí para seguir dándole porque ese proceso de dolor suele parecer extenderse demasiado, ¿no? Tiene sus implicaciones psicológicas y culturales y demás, pero nada. Ahora bien, la empatía, la compasión, que son virtudes, son tan importantes en nuestra vida. Cuando hablamos de la empatía es quizás ponernos un poco en los zapatos de la persona, pero va mucho más allá que eso. Y cuando hablamos de la compasión estamos hablando de ese sentimiento que no nos hace quedarnos estancados, sino que nos permite y nos lleva a movernos. Es un sentimiento profundo en el interior que me hace levantarme y decir, sabes que te voy a acompañar. Jesús nos enseña y es el mayor ejemplo de lo que es ser compasivo, de lo que es, ¿verdad? Y cuando miramos la Escritura, cuando habla del buen pastor, aquel que va por las ovejas perdidas de Israel, está diciendo, cuando miramos la palabra perdida, allí no es alguien que está perdido desde el contexto en que nosotros lo conocemos como que se apartó de Dios. Simplemente la palabra perdida habla de ovejas quebrantadas que están rotas. Va por aquellas personas que están quebrantadas y que están rotas. Entonces, es tan importante lo que es el asunto empático y compasivo porque nos permite poder detenernos más en estos tiempos festivos, que hay personas que van a estar pasando por el sufrimiento, pasando por el dolor, y yo creo que tenemos que estar presentes en cada una de sus vidas, hacernos parte de ese proceso y acompañarles, ser conscientes de que hay muchas personas que más en este tiempo van a estar lamentablemente pasando por un dolor tan fuerte. Mientras unos están gozando, mientras unos están alegres, otros están sufriendo. Yo creo que tenemos que detenernos por un momento, ser conscientes en la realidad que estamos viviendo, en el dolor y en el sufrimiento, y acompañar a estas personas que están solos. Charlie, antes de ir a la recta final del programa, hay unas palabras que hablas que dice en el artículo que escribiste que se titula El duelo desautorizado validando el proceso de pérdida. Hay el tercer párrafo dice... segundo párrafo dice, el duelo no sigue un camino lineal ni se completa en etapas específicas antes de pasar a la siguiente. Es un proceso individual y fluido donde cada persona puede retroceder o avanzar en las diferentes etapas en momentos diferentes. Esto me parece fascinante, esto que tocas aquí, porque uno de los grandes problemas, teológicamente hablando, que ha enfrentado la iglesia pentecostal y el neopentecostalismo específicamente en esta época, ha sido el crear doctrina partiendo de mi experiencia. Y obviamente es un error, pero es cada vez más frecuente ver personas que crean doctrina partiendo de una experiencia y no precisamente del fundamento escritural. ¿Cuán equivocado es partir de mi experiencia personal de duelo, de que yo lo superé rápido? Yo perdí a mi papá y yo al otro día estaba trabajando, yo al otro día fui y prediqué, porque yo tengo a Cristo, y como yo tengo a Cristo, yo fui y le prediqué al que asesinó a mi hijo, yo fui y abracé a la persona, pero no, yo no puedo partir de esa experiencia particular y decir, esta es la forma en la que se debe vivir, porque yo como cristiano lo viví así. Todo cristiano debería de vivirlo así, con esta misma fuerza, con esta misma seguridad. ¿Cuán importante es no partir de la experiencia particular? Número uno, no es una regla de oro el hecho de que mi experiencia se convierta en el ejemplo de cómo las personas deben atravesar su proceso de duelo. Bien escribo en el artículo, el duelo no es lineal. El duelo, cuando pasamos por el duelo, ¿verdad? Según Catherine Kubler-Ross, habla de las 5 etapas psicoemocionales que atraviesa una persona, ¿verdad? Durante el duelo. Estamos hablando de la negociación, negación, de lo que es la ira, lo que es la depresión, ¿verdad? Que no es una depresión mayor. Los psicólogos pueden hablar de eso. Prácticamente suele ser una depresión normal ante la pérdida, la aceptación, la negociación, etcétera. Podemos fluctuar en varias etapas. Podemos brincar de lo que es la negociación a la aceptación, como podemos volver y retroceder. ¿Por qué podemos retroceder? Por fechas y tiempos como estos nos pueden hacer retroceder a otras etapas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros partimos de nuestra propia experiencia, lamentablemente no le estamos permitiendo a las personas atravesar su propio dolor y su propio proceso de duelo. Y yo creo que es importante que podamos respetar el proceso de cada quien. Usted puede quizás aconsejar un poco lo que la gente puede hacer, pero no siempre lo que te funcionó a ti le va a funcionar a otros. Y para mí eso es sumamente importante. Hay varios factores que tenemos que mirar, José Luis. Tenemos que mirar los factores psicológicos. Hay personas que crean resiliencia emocional. Son más resilientes ante las actitudes, ¿verdad? Ante las situaciones que viven. Tienen esas habilidades de poder reponerse ante las adversidades.
Tenemos que mirar ese manejo de emociones, que saben manejar las emociones. Tenemos que mirar como factores biológicos. Hay personas que biológicamente logran, ¿verdad? Y por genética tener, vamos a llamarle esa fortaleza de cómo manejan esos asuntos, el aspecto bioquímico en el cerebro, ¿verdad? Según los neurotransmisores, tenemos que mirar los factores sociales, los factores culturales, incluso los factores desde el ámbito espiritual. Y esos factores nos permiten poder comprender un poco. Ahorita me hablabas de una experiencia de tu amada esposa Leonor, y estos factores infieren en esto, en cómo unos pueden manejarlo de una forma o cómo otros pueden manejarlo de otra forma. Ahora bien, independientemente de cómo tú lo manejes, no podemos establecer que esta es la forma correcta. Hay duelos que pueden durar un año, como pueden durar un mes, hasta un año, que es un duelo normal. Hay duelos complicados que lamentablemente pueden durar 3 años hasta más. Hay duelos que se enmascaran cuando buscamos hacer cosas para tratar de enmascarar el duelo y no queremos enfrentar la realidad que estamos viviendo. Cuando yo la enmascaro, ¿sabes lo que pasa, Josolí? Amado que me estás viendo y escuchando, cuando llega Navidad, cuando llega Año Nuevo, cuando llega el momento de sentarte a compartir a la mesa, ¿sabes qué lo que pasa con ese duelo enmascarado? La máscara se cae y vuelve a la realidad. Nunca subsanas el proceso. Por cuanto no subsanas, vuelves al principio. Y es un tiempo más que se prolonga porque no tuviste la valentía. Es ahí donde le pedimos al Señor, Señor, fortaléceme, consuélame, fortaléceme para tener la valentía de poder enfrentar esta realidad. Definitivamente oramos a Dios para que Dios nos pueda ayudar, como decía el apóstol Pablo, que el Señor nos pueda dar toda consolación, esa palabra paraclesis, que el Señor nos pueda dar esa fuerza, esa ayuda para nosotros poder enfrentar con valentía este tipo de procesos. Nosotros esperamos que todo lo que se ha hablado aquí pueda servir de ayuda al proceso que usted pueda estar atravesando. Si conoce una persona que recientemente pasó por una pérdida, se encuentra en un momento de duelo y no es que lo haya perdido esta semana, quizás lo perdió durante este año y sabe usted que estas navidades quizás van a ser fuertes para esa persona, compártale este contenido que de seguro puede ser de bendición a su vida. Charlie, gracias. De verdad que agradecido y quisiera poder compartir unas últimas palabras, si me lo permite. Hay algo que me gusta mucho y Timothy Keller decía, el cristianismo no tiene una explicación completa del sufrimiento, pero tiene una solución. Un Salvador que sufrió y resucitó para vencerlo. Tremendo. Tremendo, tremendo. Quiero invitar a todo el mundo también a que vaya a legadopr.com, que pueda leer el último artículo que se publicó hace 13 horas. Precisamente esta mañana estaba yo leyéndolo, edificándome, pero al mismo tiempo decía, esto es picante, pero iba a decir que lo escribió Charlie, es picante, pero está muy bueno. El desafío de la adoración desconectada. Y en forma de pregunta, ¿presencia divina o presencia digital? Está espectacular. Quiero que vayas, que lo lees, que dejes tu comentario, que lo compartas para que otro más pueda ser edificado también con esos artículos, todo el contenido que estamos creando. Pronto venimos con un programa interesantísimo en la página de Legado PR, contenido que estamos creando, que estamos haciendo, proyectos que estamos desarrollando para la edificación del cuerpo de Cristo. Es la única motivación que nos impulsa a hacer lo que estamos haciendo. Así que gracias por estar al otro lado. Le invito a que siga Charlie Caraballo. Charlie, ¿cómo te consiguen en todas las redes? Bueno, me consiguen en todas mis redes sociales como Charlie Caraballo, tanto en Instagram, Facebook, YouTube. Ahí obviamente nos puedes conseguir. De igual manera, lo que es Proyecto Vasija de Barro, con un proyecto misionero local y global donde trabajamos, somos de intermediarios para ayudar con las aportaciones que nos dan para ayudar a grupos misioneros, pero también trabajamos directamente con el campo misionero, tanto el ámbito local como global. Y la Vasija de Barro en todas las plataformas, lo que es Facebook, lo que es Instagram y YouTube también, que tenemos contenido de edificación. Vasija de Barro, Charlie Caraballo. Qué fácil es llamarse Charlie Caraballo, porque cuando tú te llamas José Luis, en los 90, en los 80 estaba pegado, parece que el nombre de José Luis. Para que tenga una idea, cuando yo estaba en la high school, en mi salón nada más éramos 5 José Luis.
Solamente en mi salón éramos 5 José Luis. Así que imagínate, gracias a Dios, lo único que le decían como tal José Luis era yo. Pero cuando se pasaba lista, pues era José Luis, qué sé yo qué, José Luis, éramos muchos. Pero a mí me consiguen como José Luis Torres en las redes sociales. Y por supuesto, siga Legado en Instagram y Legado PR, que usted se puede allí formar parte de la lista de emails para que usted reciba un email notificándole que se publicó un nuevo artículo, que se publicó un nuevo proyecto, cualquier cosa, usted puede estar ahí al tanto. Así que será hasta una próxima oportunidad. Dios te bendiga. Excelente, Charlie. Excelente. Volvimos, Charlie. Yes.